Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertina. Procuraduría General de la República insta al aseguramiento de todos los bienes del expresidente Hernández antes de su extradición a los Estados Unidos. Declaran culpable a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por ser coautora del delito de fraude continuado y como autora del delito de apropiación indebida continuada. Analizamos con los expertos a cuántos años de prisión podría ser sentenciado. Debido al incremento de enfermedades gastrointestinales en Comayagua, personal de salud ejecuta plan de intervención en lugares de riesgo por no contar con agua segura para consumo humano. En noticias internacionales, Anonymous amenaza con ciberataque a Putin por la guerra con Ucrania. Esto y más en 11 Noticias, emisión vespertina. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión vespertina. Judith Bellino le saluda con mucho gusto esta tarde junto a Andrea Hernández. Le estaremos informando ampliamente un resumen completo de todos estos hechos noticiosos que hasta esta hora usted necesita estar enterado. Andrea, un gusto saludarle. Buenas tardes, Judith Bellino. Buenas tardes a usted que nos acompaña en 11 Noticias, emisión vespertino. Por supuesto, le mostramos a continuación la actualidad en temas judiciales. Iniciamos, por supuesto, dando seguimiento a estos casos que ahora son emblemáticos en el país. Comenzamos con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien tendrá que demostrar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y desacreditar los relatos de narcos ya juzgados en ese país, asegura el presidente del Consejo hondureño de la empresa privada, expresidente Amílcar Bulnes, junto a Kelly Olivera. Adelante. Buenas tardes, así es, y sobre lo expresado en las últimas horas por el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien será extraditado en los próximos días hacia los Estados Unidos, que es una venganza en su contra por narcotraficantes que han sido ya juzgados en los Estados Unidos. Estamos dialogando con el expresidente del COEP, don Amílcar Bulnes. Don Amílcar, ¿qué opinión le merece estas declaraciones del expresidente? Bueno, muy buenos días. Yo creo que hay que ver la dimensión de lo que este acontecimiento debe provocar en la población hondureña. Este es un expresidente de una república que ha sido acusado por las autoridades del país más poderoso del mundo, donde se precian de tener un aparato judicial de primer orden, ejemplo en el mundo, donde sin duda no existe país sobre la tierra, aún los que están en guerra, que no hayan destacado esta noticia, que un expresidente de una república es pedido en extradición para ser juzgado y probablemente condenado por narcotraficante. Este es algo inaudito que nos llena de mucha tristeza porque es algo que no se le desea a nadie, pero que es una lección para todos los hondureños. Yo creo que hay que verlo en esa dimensión. Es un país que ha sido destruido no por una guerra, sino por intereses nefastos, oscuros, y tenemos que reconstruir nuestra patria. Este es el momento para hacerlo. Gracias al expresidente del COEP, don Amílcar Bulnes, dándonos a conocer su opinión a esto que ha expresado en las últimas horas don Juan Orlando Hernández, que son chismes, son habladurías y son confesiones falsas de estas personas, estos narcotraficantes que están siendo condenados o han sido condenados en los Estados Unidos. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, gracias Kelly Olivera por este contacto. De inmediato ingresamos a nuestro portal de noticias www.11noticias.hn, porque el día de hoy pues la PGR ha instado al Ministerio Público para el aseguramiento de todos los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. Ha trascendido este documento desde la Procuraduría General de la República, en donde pues el procurador suscrito instó al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla a proceder con medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes del expresidente Hernández. En aras de velar y defender los intereses del Estado de Honduras
Le insto que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que sea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández. En ese sentido explican que es en razón de la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos por formulación de cargos el 27 de enero del año 2022 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Por supuesto que esta información nosotros la estaremos ampliando a medida también vaya surgiendo reacciones en torno a esta solicitud pues enviada a través de un comunicado al Ministerio Público. Continuamos con más información. Así es, y la representante del estado de California en Estados Unidos ha dicho a través de su cuenta en redes sociales, hablamos de Norma Torres, la congresista estadounidense pero de orígenes centroamericanos, ha referido a este caso de Juan Orlando Hernández Alvarado de la siguiente manera. Ella a través de su cuenta en Twitter ha dicho: mi declaración sobre la extradición de Juan Orlando Hernández, adjuntando esta imagen. Esta decisión es importante para la justicia y el Estado de Derecho. La decisión de anoche de la Corte Suprema de Honduras nos acerca más a la justicia para todas las víctimas de la corrupción violenta de Juan Orlando Hernández. Las acciones de Hernández dañaron a millones de hondureños, estadounidenses y otros, y también dañó la democracia en el país. Durante su presidencia, más de 700,000 hondureños huyeron a los Estados Unidos, muchos de ellos mujeres y niños, y cientos muriendo en el viaje peligroso. Espero que esta decisión brinde una pequeña medida de esperanza para aquellos que han sufrido a causa de Hernández, ha dicho textualmente a través de su cuenta en Twitter Norma Torres, como congresista por el estado de California y de orígenes centroamericanos, por eso se involucra en estos temas. Judith. Así es, precisamente guatemalteca, pero continuamos con más información relevante para nuestro país, muy importante, con la llegada del subsecretario de Energía, el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Fernández, de Estados Unidos. Y es que pues hoy llegué, dice, a Honduras para conversar sobre cómo podemos trabajar en la región para avanzar en la meta de tener un hemisferio más próspero y equitativo para todos. Espero profundizar nuestra cooperación en migración, crecimiento económico y anticorrupción, ha dicho precisamente el subsecretario Fernández. Importante la visita en este tema energético y anticorrupción en un momento crucial e histórico para Honduras. Y en un momento crítico también, Judith Bellino, en cuanto a la economía nacional. Ojalá que esta visita rinda frutos, y ya le ha dado también la bienvenida el personal de la Embajada de los Estados Unidos, también lo han anunciado a través de su cuenta de Twitter. Vamos ahora con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. Guillermo nos informaría sobre el juicio de la señora Roselena Bonilla de Lobo desde la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, Gisela Calix nos amplía sobre los expertos en materia judicial, en materia penal, han analizado cuántos años podría enfrentar Roselena Bonilla de Lobo por haber sido declarada culpable por delitos vinculados a corrupción. Escuchemos con Gisela Calix, adelante. Así es, buenas tardes compañeros en el estudio y televidentes de 11 Noticias. A continuación, lo que ha expresado el abogado Marlon Arévalo en torno a este tema. Abogado, ¿qué años de cárcel podría enfrentar doña Roselena en cuanto a estos delitos que se le imputan? Bueno, recuerde que sinceramente por los dos delitos que fue hallada culpable el día de hoy, como ser otros fraudes continuados y apropiación indebida, pues son delitos no de baratela, por decirlo así, pero sí son delitos que tienen penas menores. Por lo cual, haciendo un estimado que se le pusiera una pena concreta, entre los dos delitos prácticamente podrían sumar unos 7 años, por decirlo así, estimando, ¿verdad?, de que le pusieran una pena concreta. Recuerde también que una vez que se le imponga la pena concreta, se tendrá que establecer si se le puede suspender la ejecución de la pena en alguno de ellos. Asimismo, recuerde que ella ya estuvo privada de su libertad, por lo cual, pues, al revocarle prácticamente las medidas que tenía, ella tendría que pasar ya poco tiempo presa, porque recuérdese que con la nueva reforma que existió en el Código Penal, decreto 137 de 2017, él mismo establece
que la persona que ha sido condenada a menos de 10 años tendrá que hacer una libertad condicional extraordinaria, y eso establece el cumplimiento de 1/3 de la pena. Poniendo un ejemplo, si fueran 7 años, prácticamente ella solo tendría que cumplir 2 años, 4 meses prácticamente, porque tendríamos que dividir en 3/3 la pena y sería esto. Y ella estuvo prácticamente presa 2 años y medio, por lo cual se tendría que esperar. Lo que más que todo la responsabilidad que acarrea es que esperemos que la Procuraduría General de la República haga la repetición para poder recuperar prácticamente los valores que se acredita que esta persona pudo haberse apropiado, porque de nada sirve meter presa a las personas si no se recuperan aquellos bienes que en realidad son los que necesita el Estado para mantener todo este tipo de programas sociales. Con ese contacto informativo yo vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Gisela Calix. Y desde otro punto de la capital, el periodista Guillermo Paz Manueles nos actualiza ya al que ha finalizado esta audiencia en este juicio que se le lleva o que se le llevaba a Rosa Elena Bonilla, en donde fue declarada culpable y en donde también se le dictó y se le suspendieron las medidas que tenía distintas a la prisión. Ha sido enviada o será enviada pues a un recinto penitenciario. Adelante, Guillermo, con usted. Gracias, compañeros en los estudios de Canal 11. Bueno, ya ha concluido esta etapa en el caso conocido como la caja de la primera dama. Es una situación que desde hace años se venía ventilando. Ya la juez respectiva y el Tribunal de Sentencia han dado un fallo condenatorio contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, su secretario privado también, Saúl Escobar, y nos acompaña Lucía Vilar. Ella es la portavoz de la Corte Suprema de Justicia para que nos dé detalles. ¿Cómo queda al final de cuentas, Lucía, esta sentencia condenatoria? ¿Cuáles son los delitos que se les achacan? Y si los imputados fueron llevados a los centros penales correspondientes. Así es, este día el Tribunal de Sentencia designado ha dictado un fallo condenatorio para los ciudadanos Rosa Elena Bonilla de Lobo y también el ciudadano Saúl Escobar. Este fallo ha sido dictado por unanimidad de votos y fueron encontrados culpables ambos como coautores del delito de fraude continuado, mientras que la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo también fue encontrada culpable como autora de apropiación indebida continuada. Una vez que se dictó este fallo condenatorio, la parte acusadora solicitó modificar las medidas para estas personas y el tribunal, por mayoría de votos, pues decidió modificar las medidas que venían cumpliendo a una medida de prisión preventiva. En el caso del ciudadano Saúl Escobar, estará cumpliendo la medida de prisión preventiva en el Instituto Nacional Penitenciario de Támara, mientras que la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo estará cumpliendo esta medida en el Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS. Una vez finalizada esta audiencia e indicada las partes que se estaría modificando las medidas, también se ha convocado a las partes para este próximo 28 de marzo a las 9 de la mañana, en donde se llevará a cabo la audiencia de determinación de la pena misma, que también será transmitida a través de nuestra plataforma del Poder Judicial. La defensa de la ex primera dama también pidió algunas medidas para su seguridad dentro del Centro de Adaptación Femenino. Así es, la defensa técnica de la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo ha solicitado al tribunal que se le brinden todas las medidas de seguridad a la ciudadana, en este caso que se le estará cambiando las medidas. El tribunal ha indicado que estará notificando, en este caso, al centro penitenciario para que se le brinden todas las medidas de seguridad correspondientes. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones de la licenciada Lucía Vilar. Es la vocera de la Corte Suprema de Justicia, luego que se ha emitido ya este fallo condenatorio por el Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional en el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su secretario privado Saúl Escobar. Con estos detalles regresamos a los estudios con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo Paz Manueles. Vamos ahora hasta San Pedro Sula con la periodista Iris Urbina, porque la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado en Choloma a los primeros 4 integrantes de la estructura criminal denominada Los Illuminatis, que en los últimos días habían obligado al cierre de empresas de transporte debido al cobro de extorsión. Iris Urbina, adelante con usted.
Gracias, buenas tardes. De inmediato detallamos precisamente sobre los resultados de esta operación que ha ejecutado en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y que ha logrado la captura de estos miembros de esta nueva estructura criminal que se dedica precisamente a extorsionar al rubro del transporte. La portavoz nos brinda más elementos sobre estas detenciones que se han ejecutado aquí en el norte del país. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. En efecto, como usted lo menciona y como parte del compromiso de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este día, en coordinación con la Policía Nacional y el Sistema de Emergencia 911 en el sector de Choloma Cortés, se logró la captura de 4 miembros de la nueva banda criminal Los Illuminati. La información de nuestros equipos especiales detalló que Junior Michael Ruiz Maradiaga, alias El Mensajero, Wilson Joel González Jordán, alias El Zarco, un taxista identificado como José Francisco Ventura Medina, alias El Viejo Chico, y Josué Johan Mila, alias El Gánster, son parte de esta nueva banda criminal dedicada al cobro de la extorsión, las cuales sus principales víctimas son los representantes del sector transporte. Nuestra información ha determinado que estos 4 miembros de esta banda estarían vinculados en los atentados a lo que son el transporte Impala, el transporte Cotaxil, así también como los Lloreños Express. Muchísimas gracias. Detalles a esta hora de la tarde de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. También mencionar que en este momento también se encuentra en desarrollo una operación donde se ha logrado la captura de otro miembro de esta misma estructura criminal. Con esto retorno con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Iris Urbina, por este contacto desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país. Es tiempo de separarnos por un momento de la información, pero antes le recordamos, regresa el verano con más velocidad para tu conexión. Adquiere tu paquete AAA de 45 megas a tan solo $45. Contáctanos llamando al 2263-1010 de Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Ya volvemos. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión vespertina. A esta hora de la tarde le presentamos la nota tecnológica de hoy. Meta, la empresa matriz de Facebook, ha lanzado Move, una nueva aplicación destinada a la creación y organización de grupos de contactos y amigos para proponer tareas, pendientes comunes y recordatorios. Move es una aplicación gratuita que por el momento solo está disponible en la App Store en Estados Unidos, aunque seguramente pronto llegará a dispositivos con sistema operativo Android. Según ha señalado la compañía en la descripción de la aplicación, está destinada a proyectos comunes, grupos de estudiantes, organizaciones, listas de pendientes y tareas personales o familiares. El equipo de desarrolladores de la compañía ha lanzado esta aplicación que incluye la característica de ganar puntos por las acciones que se vayan completando del listado de gestiones pendientes. Al lograr los objetivos que te plantees, tu avatar en la app tiene un impacto positivo, lo que estaría configurado como una interacción en el metaverso que pretende desarrollar Mark Zuckerberg. De este modo, tras la creación de un grupo y la propuesta de tareas, se refleja la actividad de los miembros según las características de cada avatar. Move será una forma entretenida para mantener en orden la agenda de asignaciones en casa, oficina o centro de estudios. Darío Bonilla, 11 Noticias. Continuamos con temas de información nacional. El viceministro de Seguridad se ha referido a la posible apelación de la decisión que se tomó ayer en relación al caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a escuchar a el viceministro de Seguridad, Hugo Suazo. Bueno, eso depende. La defensa tiene 3 días hábiles para presentar el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Suprema Corte. Ellos se tomarán el tiempo para resolver dicho recurso de apelación. ¿Hay este trabajo sincronizado entre la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y Poder Judicial, abogado? Bueno, se está trabajando. Recuerde que son trabajos en equipo, trabajos coordinados para poder contrarrestar el crimen organizado. La Comisión del Congreso habló que habían 32 órdenes de extradición que no se han ejecutado y se tiran la pelota entre las 3 instituciones. Bueno, el Congreso Nacional tendrá sus razones, deben de emitir los resultados correspondientes y solicitar a los entes que corresponda de dónde salió la información, que hay 32 órdenes de extradición. De igual manera, Cancillería, que es
el medio por donde llegan estas solicitudes, la cual son enviadas a la Secretaría de Seguridad para que resuelva lo correspondiente. De manera puntual, la Secretaría de Seguridad, ¿cuántas son las que tiene pendiente de ejecutar? No le podría decir porque eso lo maneja el señor director general de la Policía Nacional. Muchas gracias, Guado. A la orden. Mario Cano desde Olanchito Lloro nos da a conocer que un joven fue detenido por las autoridades en esta zona del país por el delito de maltrato agraviado, maltrato familiar agravado. Es decir, él está siendo acusado de golpear a sus padres. Y esto todavía preocupa más, porque según las mismas autoridades, este tipo de hechos está en aumento en Olanchito. La Policía Nacional le ha dado cumplimiento a varias órdenes de captura por el delito de maltrato familiar agravado. Es el caso de un joven detenido en las últimas horas en la colonia El Bíblico, quien de manera reiterada agrede físicamente a sus padres. Se ejecutaron varias órdenes de captura. Tenemos una orden de captura por estafa y también 2 órdenes de captura por maltrato familiar agravado y también una persona detenida en flagrante por maltrato familiar agravado. Esto indica que en el sector se está dando bastante este maltrato familiar agravado. Se habla a veces que es hijo contra padre, hijo contra madre o al contrario. Entonces, y a veces es producto también de la ingesta de bebida alcohólica de manera incontrolada. El joven como que ha perdido el respeto a los padres, o los padres hemos perdido el control de los jóvenes. Este delito se ha incrementado en el municipio de Olanchito, situación que preocupa a las autoridades policiales. En esta semana ya han detenido como unas 4 personas por este delito de maltrato familiar agravado y esto es de casi todas las semanas hay detenidos por este delito. El llamado sería a los padres para que aprendamos a educar a nuestros hijos de la mejor manera para que no después suframos las consecuencias de las acciones de ellos. Las imágenes son de Jesús Molina. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Seguimos con nuestros corresponsales. Anabeli Tejeda desde Ciguatepec, que nos informa que con lesiones de gravedad lamentablemente salen los miembros de una familia producto de un accidente vial en la carretera CA5, kilómetro 119. Vamos con Anabeli Tejeda. 4 personas presentaban lesiones de gravedad al sufrir un aparatoso accidente en la CA5, carretera que conduce de Ciguatepec a San Pedro Sula en el kilómetro 119. Quienes fueron auxiliados por personal de COVID, quienes al llegar corroboraron que los tripulantes de un vehículo pick-up doble cabina presentaban hematomas, fracturas de pelvis, entre otros. Todos ellos fueron referidos a un centro asistencial. También 1 minutos más tarde fue referido al Hospital Escuela por la gravedad de sus lesiones. El Departamento de Viabilidad y Transporte de forma permanente realiza patrullaje en varios tramos con el fin de minorar este tipo de accidentes. Esté orientado a evitar accidentes de tránsito en este carretero. Como usted puede ver, tenemos un dispositivo con una gran cantidad de conos para que los transportistas, conductores de vehículos livianos o pesados, lo puedan ver a larga distancia y así menorar la velocidad y así evitamos accidentes de tránsito en este eje carretero. En primer lugar, pues que menoren la velocidad. Recuerden que en casa hay alguien que les esté esperando y así como salieron en paz, pues así también están esperando que regresen. Hasta los momentos se desconocen las razones por las que se produjo este accidente, ya que sus tripulantes no pudieron brindar mayores detalles a raíz de sus complicaciones. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Muy bien, y esa es la importancia de la prevención, la presencia de las autoridades, pues en las carreteras de nuestro país es muy importante. De alguna manera se controla la velocidad y la manera en que puede estar conduciendo a las personas. Igualmente, en la Ceiba Atlántida se están tomando acciones preventivas, pero ahí de rescate en el mar. Ya estamos próximos a un poco menos de que se llegue la Semana Santa, el gran feriado mayor, y es César Funes quien nos dice de qué manera se están realizando estas actividades de rescate. Adelante con usted.
Así es, Judith, en efecto, y ya elementos del cuerpo de bomberos están practicando algunos rescatistas que estarían diseminados en varios puntos de esta ciudad de La Ceiba y sobre todo en los balnearios, donde se podría presentar cualquier tipo de emergencia. Para evitar que alguna persona muera ahogada, se están preparando los miembros del cuerpo de bomberos. Realizando, ¿verdad?, sus respectivas prácticas, esto con el fin, ¿verdad?, de adiestrar más a los compañeros y que puedan estar listos a la hora que les toque hacer un rescate. Bueno, es complicado y es diferente, por decirlo, en cada uno de los tres panoramas. Río, piscina y mar es totalmente distinto y por eso pues se tiene que orientar a veces a la población en cuanto a ese tema. Así es, César. Nosotros pues a los compañeros les hemos adiestrado en la parte de cómo hacer un rescate en río, cómo hacer un rescate en piscina, que es el que vamos a poder visualizar el día de hoy, y cómo hacer un rescate en el mar. Recordemos, estos tres escenarios son bastante diferentes. En el caso del mar, pues sabemos de que hay bastante corriente submarina y esto hace pues que las personas las alejan rápidamente de la orilla de la playa. En la parte de los ríos hay algunas pozas que son bastante profundas y se forman lo que son los remolinos y estos tienden a llevar a la persona hacia el fondo de las mismas. En el caso de las piscinas, pues recordemos que muchas veces hay algunas personas que no toman las medidas de prevención y de precaución al momento de utilizarlas y se lanzan desde la orilla de la piscina y tal vez el área donde caen es demasiado seca y les puede provocar alguna lesión en la parte de la cerviz y esto puede dejarlos inmóviles. Entonces ahí la entrada que hacen los compañeros para hacer este tipo de rescate pues es distinto, no agitar el agua para poder llegar lo más calmado a donde está la víctima y así poderla sacar y aplicar lo que es el collarín y respectivamente pues alguna maniobra si se necesita para poder brindarle la atención prehospitalaria. Eso es lo que manifiestan representantes del cuerpo de bomberos referente a estas prácticas que están realizando y así evitar incidentes durante la Semana Santa. La información que tenemos, compañeros, desde el Hotel París de La Ceiba. Vamos a una pausa comercial en 11 Noticias Vespertino. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión vespertino. El Banco Central de Honduras retoma el control de la política cambiaria de la moneda nacional frente al dólar. Sobre este importante tema económico, nuestro compañero Víctor Valladares nos amplía a esta hora de la tarde. Víctor, con usted. Gracias, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias, sobre estas determinaciones que ha tomado el Banco Central en las últimas horas respecto a la fluctuación del valor del empira frente al dólar. Hablamos con Alejandro Aronne, él es economista del país, también catedrático universitario. ¿Qué significa entonces en términos prácticos esta medida, don Alejandro? Mayor control por parte del Banco Central en el tipo de cambio, ya que no dio los resultados esperados con la liberalización que se dio el año pasado al otorgar la potestad al sistema bancario comercial para controlar el 100% de la divisa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? Es retomar el centro de banda cambiaria, estableciendo una nueva ponderación que permita tener un mayor control, una más congruencia y que haya una mayor congruencia en las fluctuaciones del tipo de cambio, la cual consiste en que no puede superar el 1% por arriba y 1% por abajo de ese centro de banda cambiaria, el cual está compuesto por un 80% por el promedio de 7 días anteriores, más un 20% por el promedio de 7 días anteriores, pero del mercado interbancario, interbancario de divisas. Entonces, la ponderación permite mayor control al Banco Central en el tipo de cambio. Y se puede constatar que anterior a estas resoluciones, que son recientes, de principios de marzo, mirábamos depreciaciones constantes, y lo cual no tiene congruencia, ya que había un exceso de divisas. Sabemos que ha habido un exceso de oferta de divisas en el mercado nacional. Y lo que no era congruente al haber un exceso no tenía por qué haber una depreciación. Ahora lo que observamos es que el 14 de febrero el tipo de cambio estaba a 24.49 y ya vemos que al 10 de marzo bajó a 24.39, hubo una apreciación de 15 centavos. Y esto es importante, esta medida es tan oportuna porque ahorita, ya que se está experimentando una espiral inflacionaria por el tema de los carburantes, ahora importar combustible y carburantes va a ser más barato.
si se logra tener un control del tipo de cambio y no tener esas depreciaciones que no tenían un fundamento de mercado. Muchas gracias, don Alejandro Arón, economista del país, dándonos su punto de vista respecto a esta medida que ya ha adoptado el Banco Central de Honduras, como él lo explicó, pues orientada a tener un mayor control de la fluctuación de la moneda y de esta forma pues llevar en cierto modo algún beneficio a los consumidores, que va traducido en el costo de productos y servicios. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Sergio. Muy bien, y está listo Sergio Hernández para darnos a conocer desde Santa Bárbara un resumen policial. Mediante patrullaje, funcionarios policiales le dieron detención a 3 ciudadanos por la supuesta comisión del ilícito de tráfico de drogas y la detención de 2 personas con orden de captura por agresiones sexuales agravadas y tentativa acabada de homicidio. Las personas detenidas son un ganadero de 19 años de edad, originario y residente en barrio Baluarte de Quimistán, Santa Bárbara, y un agricultor de 63 años de edad, originario y residente en Zacapa, Santa Bárbara, un jornalero de 22 años de edad, originario y residente en Colinas, Santa Bárbara. Al detenido en fragancia de Quimistán, Santa Bárbara, se realizó un registro donde se le encontró lo siguiente: una bolsa blanca transparente conteniendo en su interior 11 bolsitas con polvo blanco, supuesta cocaína. En el sector de Quimistán, Santa Bárbara, la Policía Nacional detiene a un ganadero de 22 años por suponerlo responsable de la comisión de delito de tráfico de drogas, como se le denomina microtráfico. Se le decomisó una bolsa transparente que contenía en su interior 11 bolsitas que de polvo blanco, supuesta cocaína. Fue remitido a Fiscalía del Ministerio Público de Quimistán, Santa Bárbara. Entre otras operaciones, se cumplieron 2 órdenes de captura. Una, específicamente en Zacapa, Santa Bárbara, se detuvo un señor de 63 años por suponerlo responsable de otras agresiones sexuales agravadas, y también fue detenido una persona en el sector de Colinas, Santa Bárbara, también con orden de captura por el delito de tentativa acabada de homicidio. Estos 2 señores con orden de captura ya fueron remitidos al juzgado competente de aquí de Santa Bárbara. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Pasamos ahora al tema sanitario, porque debido al incremento en enfermedades gastrointestinales, personal de salud está ejecutando un plan de intervención en los lugares de riesgo en Comayagua por no contar lamentablemente con agua segura para consumo humano. Oscar López nos cuenta. Comayagua en zona de riesgo debido al incremento de casos por enfermedades gastrointestinales que se han registrado en las últimas semanas. El nivel de alerta fue emitido por autoridades de la región sanitaria con el objetivo de poner en marcha un plan de intervención y evaluación de la calidad del agua en sectores con mayor incidencia, ya que en algunos lugares se ha logrado identificar ciertos niveles de contaminación en el agua que no es apta para el consumo humano. Entonces estamos tomando personal para poder llevar a cabo la identificación de lugares de riesgo y, por supuesto, vigilar la cantidad de diarreas que se están presentando y la hepatitis que se están presentando. ¿Por qué? Porque eso nos da un indicativo de cuántas comunidades tenemos afectadas por falta de agua segura y por distribución de agua con algún tipo de bacterias. Lamentablemente estamos en una zona de área crítica, porque los casos que se han presentado son más que el año pasado. El año pasado, por cualquier tipo de situación y por los factores existentes de la pandemia, se habían detectado aproximadamente un 70% de los casos que llevamos ahorita. ¿Qué significa eso? Que ahorita estamos por encima de los 250 casos en todo el departamento de los reportados, pero los casos que se han tenido dentro de los domicilios y que no han ido a consulta, esos superan los 400 casos. Autoridades de salud buscan mancomunar esfuerzos con los gobiernos locales y las juntas de agua de cada municipio para mejorar la calidad del agua, ya que a raíz de la pandemia se ha descuidado el tema de supervisión en los sistemas de agua. Y esa situación, estamos distribuyendo el plan de intervención para toma de muestra, tanto domiciliar como de la cuenca, y por supuesto llevar a cabo esta socialización para que se tomen las medidas necesarias y hacer el saneamiento y que el agua llegue segura a los diferentes lugares. Para 11 Noticias, Oscar López. Miren, desde Comayagua nos trasladamos hasta Daniel Paraíso. Qué preocupante lo que está pasando con nuestros bosques. Y es que se han perdido aproximadamente 4.000 hectáreas consumidas por las llamas. Y esto pues hay que tomar acción inmediata, no solamente las autoridades, sino que también la misma población. Rodán, con usted.
Gracias, compañeras. En estudios de 11 Noticias hemos abordado al coronel Wilmer Sandoval, jefe de la 110 Brigada de Infantería. El trabajo ha estado arduo en torno al combate de incendios forestales. Más de 4.000 hectáreas de bosque se han consumido ya en el departamento del Paraíso, producto de la mano inmisericordia del hombre, trabajo que le ha tocado asumir a la milicia acá en el departamento del Paraíso. Escuchemos al coronel Wilmer Sandoval que nos amplía esta información. La semana que pasó tuvimos una actividad bastante fuerte a partir del día lunes. Finalizamos el domingo casi a las 18 horas en dos sectores prácticamente, en el sector de Casablanca y en el sector de Cerro de las Campanas, por la colonia Bellavista. Estuvimos apagando casi cerca de 4.000 hectáreas que se consumieron, un delito ambiental enorme que pasó durante toda esta semana, y todavía ayer en la tarde se reportaron incendios forestales, pero gracias a la ayuda de Dios se envió la lluvia y logramos sofocarlos. Como ustedes saben, yo vengo de la ciudad de Choluteca. Es primera vez que estoy en Daní, siempre me mencionaban la ciudad de las colinas, como usted me lo ha dicho, y he encontrado una colina llena de pastizales, maleza, los pinos desaparecieron. Sin embargo, en estos incendios tuve la oportunidad de llegar a sectores como Agua Fría, y encantado de esa zona, inclusive el mismo Cerro San Cristóbal, cerro muy bonito todavía por la parte de atrás, y lo mismo la laguna de San Julián. Son áreas muy bellas que tienen todavía en este sector y hay que cuidarlas, porque me llamaba la atención cuando iba para la laguna de San Julián que las quebradas están secas. Y siendo una ciudad de la colina, una ciudad de pino, deberían de tener un caudal más fuerte las quebradas. Sin embargo, están muy secas y se pronostica que en unos 20 años va a ser peor esta situación en esta ciudad de las colinas. Bien, con este informe voy a retornar con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Roldán Barahona. Vamos ahora hasta el occidente del país con Franklin Rodríguez, quien nos tiene buenas noticias porque en San Juan Intibucá se inaugura un festival del café con el objetivo de potenciar ese rubro fantástico que tenemos en nuestro país. Franklin Rodríguez, adelante. Por cuarto año consecutivo, Gobierno Local de San Juan Intibucá realiza el Festival del Café, teniendo como objetivo principal potenciar este rubro. Muy bien, tenemos actividades muy bonitas, muy importantes, interesantes, donde participarán los caficultores, se harán catación de café, ya que es un rubro tan importante en nuestro municipio y donde contaremos con personalidades también que nos visitarán, alcaldes de los sectores circunvecinos de este municipio, donde compartiremos experiencias y compartiremos habilidades y haremos una convivencia con nuestros caficultores del municipio para darle realce a este evento. La catación para descubrir cafés especiales no podía faltar, y es una especialista la que enseñó a los jóvenes esta temática. Luego pasamos a la parte de calidad como si ellos estuvieran en un laboratorio, porque de hecho el aula móvil es un aula rodante, es un laboratorio rodante, y lo llevamos al último eslabón, que es la parte de barismo. Estas capacitaciones son de manera gratuita. Nosotros brindamos cursos virtuales para los jóvenes que sacaron cursos virtuales, que de hecho en este grupo de ahorita tenemos. Esto es una práctica que les sirve como complemento, y a quienes no han sacado el curso les abre un abanico de ideas. El evento finalizará este sábado en horas de la tarde con un concierto del artista nacional Pilo Tejeda, informaron los organizadores. Desde el occidente de Honduras, para 11 Noticias les informó Franklin Rodríguez. El colectivo de hackers activistas Anonymous ha estado bombardeando Rusia con ataques desde que declaró la guerra cibernética al presidente Vladimir Putin en represalia por la invasión de Ucrania. De todos los ciberataques llevados a cabo desde el comienzo del conflicto de Ucrania, destaca un hackeo de Anonymous a las redes de televisión rusas captado en un video que se ha hecho viral. El breve clip filmado por alguien en su sala de estar muestra las transmisiones de varios canales de televisión por cable rusa e interrumpidas por imágenes con bombas explotando en Ucrania y soldados rusos capturados hablando sobre los horrores del conflicto. El video comenzó a circular el 26 de febrero y fue compartido por las mayores cuentas de redes sociales
de Anonymous con millones de seguidores. Anonymous ha denunciado muchos otros ataques cibernéticos, incluidos los derribos de páginas web rusas y el robo de datos confidenciales del gobierno. Pero este ataque a la televisión rusa fue el más celebrado entre los grupos a favor de Ucrania. El hacker describió con su equipo una técnica de intrusión de señal de transmisión para tomar el control de la señal de transmisión del canal durante unos 12 minutos. El operativo de Anonymous con el que hablaron también proporcionó otros 2 videos filmados por otros rusos como evidencia adicional de que el ataque realmente sucedió. Valeria Rojas, 11 Noticias. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Polonia, frontera con Ucrania, nos da a conocer precisamente este drama humano que deja el desplazamiento de personas huyendo de la invasión rusa. Las comunidades receptoras de refugiados ucranianos como Polonia, la República Checa, Hungría, entre otras, han asegurado que cada vez es más difícil lograr suplir las necesidades del gran número de refugiados que ha salido de su país en los últimos 20 días. La información entregada por la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas confirma que ya son más de 3 millones de personas refugiadas de Ucrania las que han salido a los países vecinos, siendo Polonia el país que ha recibido el mayor número con casi 2 millones de ellos, casi la población total de la capital de este país, Varsovia. Aún así, los polacos han abierto sus puertas para ayudar a este grupo de refugiados, los cuales cuentan con casi 1 millón de niños ucranianos, algo que genera otros retos, entre estos acceso a las escuelas y beneficios. Las autoridades polacas han indicado que habría necesidades mucho más amplias financieras, algo que están tratando de solventar con la comunidad internacional y en especial con las Naciones Unidas, la cual ha lanzado una alerta y búsqueda de fondos de emergencia para asistir no solamente al pueblo ucraniano, sino también a estos países que están abriendo sus puertas. Mientras tanto, la Unión Europea ha empezado a recibir a un gran número de estas personas en países como Alemania, España, Bélgica, los cuales están estableciendo programas de ayuda a largo plazo para muchos de estos refugiados. La próxima semana se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visite Bélgica en una reunión de emergencia en la OTAN y cada vez se espera aún más que pueda estar viajando hasta aquí, hasta Polonia, para reunirse con el presidente y primer ministro de este país en medio de lo que sería el primer mes de esta guerra. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Arlamo, Polonia, para 11 Noticias. Gracias a Celia Mendoza y gracias a La Voz de América por este informe desde Arlamo, Polonia. También les informamos siempre sobre esta temática que ya son 3 millones de ucranianos los que han salido de su país debido a la crisis por la guerra, entre ellos 1 millón de niños que mencionaba Celia Mendoza, pues una familia ha recibido hospedaje en Gran Canaria gracias al apoyo de empresarios en esa zona y por supuesto nosotros le presentamos el seguimiento de esta historia porque gracias a la solidaridad de un policía jubilado han recibido a esta familia en ese país y veamos la forma en que también se van a adaptar gracias a TV Canaria y gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. La primera vez que Marcin pisó suelo español tenía 9 años. Formaba parte de los denominados niños de Chernobyl. Durante los 90, muchos menores ucranianos eran acogidos por familias españolas. Julio, miembro de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional, ha intentado que regrese a casa. Ahora no le dejan salir del país. Han salido con lo opuesto y corriendo por la frontera de Rumanía. Se refiere a Alona, Arseni y Sasha, esta última de tan solo 8 años. Son mujer e hijos de Marcin. Aquí les vemos en un vídeo doméstico durante una celebración días antes del inicio de la guerra. El pasado domingo abandonaron su país. Me da pena por el padre, pero es muy emocionante, muy emocionante. Gracias al apoyo de su mujer, poco a poco se van aclimatando a un pueblo, el de Arguineguín, donde comenzarán a construir una nueva vida. Les ofrecemos casa, que se queden con nosotros. Lo mismo que tuvimos al hijo,
al padre de los niños, tenemos a los hijos y a la mujer. And can to start a new life here and be safe, be independent and see the safe sky upon me. Este jueves han solicitado protección temporal como asiliados y obtendrán todos los derechos asociados a esta figura, entre ellos la escolarización de los menores, el permiso de residencia y trabajo. Ya para finalizar nuestro noticiero les presentamos a los héroes de la tarde, o mejor dicho del día, en donde pues unos vecinos se unieron para salvar a niños y ancianos en Colombia. Comunidad Unida evitó tragedia en el amparo de Kennedy. 4 menores de edad y 2 adultos mayores quedaron atrapados en el segundo y tercer piso de una vivienda que comenzó a arder a las 11:15 de la noche. Hubo una explosión en el segundo piso que fue donde inició la causa del incendio y pues con ayuda de toda la comunidad, de toda la cuadra, logramos auxiliar a las personas con las escaleras de poco recurso que teníamos y como pudimos sacamos 3 niños del tercer piso y 2 ancianos del segundo piso. Con escaleras, sábanas y hasta con sus cuerpos, los improvisados socorristas sacaron a las personas que a gritos pedían ayuda. Todos la me están tirando, mira. Fueron momentos de angustia porque las llamas avanzaban rápidamente y eran muchas las personas que seguían en la vivienda. Aproximadamente las 2 personas de la del segundo piso y 3 niños del tercero con la señora. Luego de varios minutos y gracias a esa acción oportuna de los mismos vecinos del barrio El Amparo, todos fueron rescatados. No me llamaría héroe, simplemente como decimos en la defensa civil o como solían decir, voluntarios hacia la comunidad, pienso yo. Los bomberos llegaron, controlaron las llamas y evitaron que la conflagración pasara a otros predios. Los menores y adultos fueron valorados en varias ambulancias porque algunos alcanzaron a inhalar el humo. Al final fueron muchos los que se dieron cuenta de la importancia de tener buenos vecinos. En esta oportunidad actuaron de la mano y así evitaron una tragedia en su sector. Bien, y así llegamos al final de las informaciones. Qué bueno, y es un ejemplo para las comunidades de cómo entre vecinos pueden incluso en estas situaciones de riesgo salvar vidas, Judith. Porque finalmente pues lo material se recupera, pero la vida humana no. Y en la unión está la fuerza, lo hemos podido ver al término de este espacio informativo con esta nota que nos llegaba desde Colombia gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Llegamos al final. Llegamos al final, pero les esperamos nuevamente en 11 Noticias, emisión estelar a las 9 de la noche con el resumen completo de este día jueves. Con permiso.